Bienvenidos a la meditación diaria, camino a la transformación. Un tiempo para crecer en Dios y su palabra. No te olvides suscribirte en el canal, activar la campanita y aceptar todas las notificaciones. Y recuerda dar me gusta. Comencemos. Muy buenos días, muy buenas tardes y muy buenas noches a toda la familia Senti City Mundial. Mi nombre es Mario Alberto Solórzano Chacón, pastor en la ciudad de Bluefield, en la costa atlántica de Nicaragua. Hoy nos dignamos a continuar con la serie Un cuerpo, una familia. Y el tema que nos ocupa es soportándonos con paciencia. Para ello, vamos a ir al versículo precisamente anterior a aquel en el cual se nos habla de aprender a soportarnos con paciencia. El pasaje en cuestión está en Efesios capítulo 4, versículo 1, que dice así: Yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. Nuestro Señor Jesucristo, en los días de su carne, nos dejó el legado de una vida continuamente sometida a contradicciones. Fue continuamente contradecido por personajes de todo el ámbito y el espectro de la sociedad de Israel. Fue contradicho por políticos como Poncio Pilato. Fue contradicho por religiosos como los fariseos o los saduceos. Fue contradicho por personajes de influencia económica. Fue contradicho por su más círculo íntimo, inclusive sus discípulos, en ocasiones Pedro, en ocasiones Juan. Y ante todo este tipo de presiones, supo siempre ofrecer la respuesta correcta de garantía para la vivencia a nivel sobrenatural, para así sentar las bases de la que era su verdadera iglesia, su cuerpo místico y universal. ¿Cuál es el papel fundamental de soportar? ¿Cuál es el papel fundamental de la paciencia para la cohesión y unidad del cuerpo de Cristo? Cuando Pablo nos habla en Efesios capítulo 4, versículo 2, diciendo soportándonos con paciencia los unos en los otros en amor, el apóstol nos desafía en este viaje que se llama la vida cristiana como familia, partiendo de tres elementos básicos. Por eso le citaba Efesios capítulo 4, versículo 1. Tres elementos fundamentales podemos encontrar en ese primer pasaje del libro de Efesios capítulo 4. Lo primero es estar preso en el Señor. Porque este viaje es un viaje de una vida sometida a Él, de una vida de negación de sí mismo. El mismo Jesucristo le había dicho a Ananías cuando mandó a él a llamar a Pablo al ministerio, que le dijo: yo le mostraré cuánto él ha de padecer por causa de mí. Porque la fuente para este tipo de viaje es solo Él, no hay otro. Ese es el primer elemento. El segundo elemento nos habla de una vocación digna en el cual debo andar. Porque realmente solamente los que viven por vocación avanzan con determinación y sin excusas. La persona que vive con una verdadera vocación, los obstáculos no importan, el propósito es lo que vale. Es el segundo elemento. Y el tercer elemento es aquel que aglutina todo este propósito. Es el reconocer, tanto individualmente como siendo parte de una familia, que hemos sido llamados por encima de todas las diferencias posibles. El que nos llamó a esto, a esta vida comunitaria,
No lo hizo por nuestras competencias, por nuestras habilidades, por nuestros talentos, sino a pesar de nuestras humanas debilidades. Es por ello que Pablo, quizá uno de los hombres más avesados de su tiempo, ilustrados de su tiempo, lo entiende muy bien y por ello se afirma a sí mismo de estar preso en el Señor. Ahora veamos el valor de soportar. En Mateo capítulo 17, versículo 17, encontramos una frase muy fuerte que dentro del contexto tenemos que entender que Jesucristo venía del monte de la transfiguración, en donde había estado con Pedro, con Juan y Jacobo. Y se encuentra un padre desesperado que ha traído a sus discípulos, a su hijo, al cual lo califica como lunático, porque está pasando una etapa, ha pasado su vida en realidad, una etapa bien crítica. Y ha querido sacar a su hijo de esa condición y se encuentra con que sus discípulos no lo pueden hacer. Y ante tal desesperación de su padre y ante el panorama que ve Jesús a su venida del monte de la transfiguración, dice una frase bastante fuerte, hablando de la situación que está viviendo este muchacho. Dice: ¿hasta cuándo os he de soportar? ¿Hasta cuándo he de estar con vosotros? Esto parece como un reproche. Sin embargo, el mismo Jesucristo responde a estas preguntas cuando en Juan capítulo 15 dice: separados de mí nada podéis hacer. O también cuando afirma en Mateo 28:20: he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. El soportar implica llevar las cargas de otros, sus debilidades y conflictos. Eso es lo que ha venido haciendo Jesús con sus discípulos y con las mismas personas que lo han contradicho permanentemente en su vida pública. Es considerar a los demás como superiores a mí mismo. Porque de la misma forma que Él, nuestro Maestro, nuestro Señor, nuestro Salvador, nos sostiene a cada rato, así también nosotros como familia nos sostenemos unos a otros de todas las formas posibles. Y esta es una acción continua y presente, es un día a día en nuestra vida comunal. Pero ¿cómo se hace esto posible? Aquí es donde entra en juego la otra palabra que aparece en Efesios capítulo 4, versículo 2, con paciencia. Así como el soportar implica el presente continuo, la paciencia, que es una de las 9 manifestaciones del fruto del Espíritu Santo en nuestras vidas, es un factor a su vez transformador, porque la paciencia apunta al futuro. Porque esta paciencia pasa por el hecho de la convicción, no solo de lo que Dios está haciendo en mi propia vida como parte del cuerpo de Cristo, sino lo que Dios está haciendo en cada una de las vidas con las cuales vivimos como familia. Y esta vida sobrenatural de trato continuo siempre es a partir de la plenitud del Espíritu Santo. La paciencia nos hace mediadores de gracia, al estilo de Moisés, cuando anduvo durante 40 años dirigiendo a todo un pueblo en el desierto. Por eso capítulo 4, versículo 2 de Efesios nos habla con toda humildad. Y la paciencia también es aquella que apela a la misma convicción del apóstol Pablo. En Filipenses capítulo 1, versículo 6, él, el apóstol, aquel que en otra ocasión también le había dicho a los Gálatas que sufría dolores de parto porque Cristo fuera formado en cada uno de ellos. Él, este hombre, después también decía: estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Si no vivimos precisamente
en la plenitud del Espíritu Santo, estos dos aspectos de nuestra vida en comunidad, de la vida que hace posible una relación orgánica con nuestro Salvador. No podemos jamás, evidentemente, ser un cuerpo y una familia. Son estas herramientas, el soportarnos, son estas herramientas, la paciencia, fruto del Espíritu Santo, las que realmente nos hace continuamente volver la vida de otros nuestra propia vida de oración. Volver la vida de otros una vida donde lo que tiene sentido es nutrirse. Así como yo soy soportado por otros, por la vida de otros, yo soporto la vida de los demás. Así como yo experimento la paciencia de otros para con mi vida y la hemos vivido cada uno de nosotros, yo tengo mi propia experiencia de líderes que soportaron con paciencia todas aquellas flaquezas de mi propia vida espiritual. Así de la misma manera yo soy también, aprendo a través de ese ejemplo producto de lo que nuestro Maestro tuvo que pasar en nosotros y por nosotros, a mantener esa paciencia viva, no una paciencia de boca, una paciencia de un corazón humilde, manso, a Él, como el mismo Moisés, que fue llamado por Dios el hombre más manso de toda la tierra. Oremos. Amado Señor, solo en tu Santo Espíritu, en la presencia de tu Santo Espíritu, en el continuo caminar con tu Espíritu, podemos soportarnos unos a otros. Porque esta es una obra diaria, continua en nuestras vidas, la de todos nosotros. Porque así hemos sido soportados con la convicción de tu amor único e indivisible para toda tu iglesia, para todo tu cuerpo, para perseverar de forma continua. Porque lo hacemos con la certeza de que tú hiciste una obra completa, que tu Santo Espíritu imprimirá en mi vida, en tu vida, en la vida de cada uno de aquellos, conociéndolos más o menos a la distancia o viviendo comunalmente en el día a día, sabemos que Él está haciendo la obra. Oramos por ella, no solo en nosotros, en los demás. Tu obra es completa, amado Dios, y se va revelando en cada uno de nosotros. Y en ese proceso de revelarnos, Señor, festejamos esa paciencia por tu gracia, amado Dios. Te damos gracias, porque de esa forma maravillosa, con lo que otros hermanos míos también han ido aportando en el transcurso de esta serie, nos muestras cómo vas haciendo de nosotros tu iglesia. Es tuya, Señor. Por eso estamos presos en ti, porque es tuya, te pertenece. Y nosotros te pertenecemos a ti. Y te damos gracias en el nombre precioso de Cristo Jesús. Por ello. Amén. La palabra de Dios es viva y eficaz, y con certeza cumplirá su propósito en nuestras vidas. Por eso, no pierda mañana la oportunidad de juntos continuar por este camino a la transformación. Todos estos mensajes forman parte de la Iglesia Senti City Mundial. Entra en contacto con nosotros para pedir oración, contar testimonios o formar parte de nuestra iglesia. Hágalo a través de nuestras plataformas Facebook e Instagram, Senti City Mundial. Dios les bendiga.